¿Qué tal? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, como lo dice el pizarrón, vamos a ver ecuaciones diferenciales de orden superior. Recordemos que, pues bueno, ya hemos concluido el apartado de ecuaciones lineales de primer orden, observando todas las combinaciones que pueden existir en estas ecuaciones diferenciales, y también hemos hablado de ecuaciones diferenciales exactas, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a hablar de ecuaciones diferenciales de orden superior. Eh, Recordemos que en ecuaciones diferenciales de primer orden, lineales, teníamos solamente una derivada. Sin embargo, pues puede darse el caso en el que un modelo puede incluir también la segunda derivada o pues derivadas de orden aún mayor, ¿no? Por lo cual pues es necesario también analizar ese tipo de ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Bueno, de manera general, nosotros en ecuaciones diferenciales de orden superior vamos a tener la siguiente forma, que se va a expresar de esta manera, ¿no? Entonces, en general, las ecuaciones Entonces, ahora, a diferencia de lo que teníamos anteriormente, pues bueno, vamos a tener un orden ya mayor. Recordemos que en las primeras que observamos, pues teníamos de orden 1, entonces nada más teníamos la derivada respecto a y, bueno, perdón, la derivada de y respecto a t, más una función u de t que multiplicaba nuestra función y o nuestra variable y eso igualado a la wt, ¿no? Y vimos todas esas combinaciones en las cuales puede resultar esa variable. Ahora lo que tendremos va a ser la derivada de orden n respecto a y. Aquí tenemos la parcial de orden n de nuestra variable y respecto a t superíndice n más a 1 la derivada n-1 respecto a la variable y t a la n-1. Y bueno, pues así tenemos todas las parciales correspondientes, y también al final vamos a tener a una constante que la nombramos como a n-1, y en este caso nos va a quedar solamente nuestra derivada de y respecto a t, y vamos a tener una última constante, la cual va a ser an multiplicada por y esto va a estar igualado a una constante b. Entonces, esa es la expresión general de las ecuaciones diferenciales lineales de orden n. Otra forma de expresarlo, pues bueno, tendríamos como y superíndice n respecto a la variable t, donde aquí decimos justamente que estamos calculando la parcial n respecto a la variable y, bueno, de la variable y, perdón, respecto a la variable t. Vamos a tener también la variable correspondiente, la constante, y aquí tendríamos y n-1 respecto a la variable t más a n-1, y tendríamos y, aquí podríamos tener y de t, y también tendríamos acá más an, que está multiplicando a y.
y esto igualado a una constante con valor b. Perdón, aquí se me pasó a poner el prima, el valor prima, que es la derivada de la variable y respecto a t, que la nombramos también como y' de t. Entonces, aquí decimos nada más que las a's y la b son constantes. Y bueno, pues nuestro objetivo, como anteriormente lo teníamos, es tratar de identificar la trayectoria de la variable y a través del tiempo. Es decir, encontrar una función que exprese los movimientos de y, de la función y, de la variable y, conforme cambian los valores de la variable t. Entonces, otra vez vamos a tratar de encontrar esa trayectoria de y que dependa solamente de t. Entonces, esto es en general en el caso de ecuaciones diferenciales lineales de orden n. Vamos a hablar en particular del caso en el que tengamos ecuaciones diferenciales lineales de orden 2 o de segundo orden. Entonces, en ecuaciones diferenciales nos vamos a enfocar en esta de segundo orden, con coeficientes constantes y términos constantes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues bueno, vamos a tener la expresión general como y' de t. Aquí hay dos primas, ¿no? Es y', es decir, la segunda derivada de la variable y respecto a t, más a1 y' de t, más a2 multiplicando a y esto igualado a b, donde tenemos que las a's y la b son constantes, es decir, tenemos términos y coeficientes constantes. Entonces, esta va a ser nuestra expresión general de ecuaciones de segundo orden, ecuaciones diferenciales de segundo orden. Cuando n es igual a 2, entonces tenemos y' de t más a1 y' de t más a2 multiplicado por y eso es igual a b. Ok, entonces, pues como lo teníamos anteriormente, lo que hacíamos en ecuaciones diferenciales lineales de primer orden era ver los casos en el que, por ejemplo, este valor de b era igual a 0 o distinto de 0, que los nombramos como el caso homogéneo y el caso no homogéneo. Y también vimos los coeficientes variables o los coeficientes constantes. Entonces ahorita nos vamos a enfocar en la solución del caso no homogéneo. Entonces, en el caso no homogéneo, recordemos lo que tenemos, que b es distinto de 0. Entonces, aquí hacemos un recuerdo también de lo que teníamos en ecuaciones diferenciales lineales. Cuando teníamos, aquí vamos a poner simplemente un recordatorio, cuando teníamos la diferencial de y respecto a t más a por y igual a b, y decíamos en el caso no homogéneo, en el caso en el que b es distinto de 0, que era el caso no homogéneo, nosotros lo que hacíamos era, bueno, nuestra trayectoria y de t
va a estar determinada como una y subíndice P y una y subíndice C. Que recordemos que, pues bueno, la y subíndice C resolvía la ecuación homogénea. Aquí teníamos la solución de la ecuación homogénea. Y esta solucionaba la no homogénea. Y entonces lo que hacíamos era, bueno, de la homogénea, si recordamos nosotros cuando teníamos esto, la homogénea nos quedaba como A, que era una constante, por E a la menos A por T. ¿No? Esa era una de las propuestas de la solución de la ecuación homogénea. Y de la no homogénea, pues bueno, veíamos un caso particular en el que hacíamos este valor de A como constante. Y entonces nosotros resolvíamos dependiendo si era constante o este valor de aquí. Perdón, si era constante la y. Entonces si era constante la y, pues lo que nos quedaba es que la derivada de y respecto a t es igual a 0. Por lo tanto nada más nos quedaba como a por y igual a b. Y entonces la solución particular nos quedaba como yp igual a b sobre a. Con a distinto de 0. Este es un recordatorio nada más de lo que teníamos en ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, que pues justamente cumplía el caso en el que teníamos esta ecuación diferencial lineal de primer orden, pero también era no homogéneo, como lo que tenemos aquí. Entonces vamos a utilizar este recordatorio para tratar de identificar la solución. Entonces, pues algo parecido que lo que hicimos en ecuaciones lineales de primer orden, pues vamos a tener como nuestra solución propuesta, entonces va a ser la trayectoria de y a través de t, pues va a estar determinada por una y subíndice c más una y subíndice p, donde la y subíndice c pues va a resolver el caso homogéneo y y subíndice p, que va a ser una solución particular, va a resolver el caso no homogéneo. ¿De acuerdo? Y después cuando tengamos esas dos soluciones, vamos a sumarlas para encontrar la trayectoria de la ecuación diferencial. Entonces vamos a primero encontrar o tratar de encontrar la integral particular. Recordemos que a esta la habíamos nombrado como la integral particular o la solución particular, que es para el caso no homogéneo. Entonces vamos a poner aquí para yp, y subíndice p, ¿qué es lo que tenemos? Recordemos que para y subíndice p, que es la integral particular, lo que nosotros tenemos es que debe de ser una solución particular. Es decir, podemos tomar un caso de la ecuación diferencial o un caso de la composición o de las características de la variable y solucionarlo en ese caso. Con esa solución pues tendríamos una solución particular que resolvería el caso no homogéneo, nos daría esta parte de yp, faltaría la y subíndice c, que es la complementaria y que es para la ecuación homogénea. Pero para y subíndice p, recordemos que nosotros necesitamos solamente resolver para un caso de la variable y. Entonces, como para es un caso, y es un caso particular, pues bueno, nosotros decimos, bueno, para esta ocasión, como también lo habíamos hecho en ecuaciones diferenciales lineales, decimos, bueno, pues yo me tomo a y como una constante. ¿Cuál y? Esta variable y que está aquí en la ecuación diferencial. Entonces, ¿esto qué implica? Esto lo que implica que si y es constante,
lo que implica es que la primera derivada de y respecto a t, pues va a ser igual a 0. Esta es igual a 0 porque la y es constante, entonces la derivada de una constante es igual a 0. Pero si la primera derivada es igual a 0, entonces la segunda derivada también lo es. Por lo tanto, mi ecuación diferencial que tenía esta forma, como y' de t es igual a 0 y y' de t es igual a 0, se reduce a simplemente el caso en el que tengo que a2 por y es igual a b. Entonces a2 por y es igual a b. Vamos a ver si este pinta mejor, como que ya se está acabando este plumón. A2 por y es igual a b. Entonces de aquí, ¿qué es lo que tendría? Pues bueno, entonces y es igual a b sobre a2. Pero para que se pueda cumplir eso, lo que implica es un requisito. ¿Qué requisito? Ah, pues bueno, que a2 debe de ser distinto de 0. ¿Para qué? Para que yo pueda solucionarlo de esta manera. Entonces yo ya tendría mi integral particular o mi solución particular para el caso no homogéneo de una ecuación diferencial de orden 2. Siempre y cuando a2 sea distinto de 0. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que yo tengo, esta es mi y subíndice p. Entonces vamos a poner un ejemplo para ver cómo se cumple esta parte de aquí. Recordemos que la solución propuesta, y subíndice p, que es la solución particular, la integral particular, la proponemos como b sobre a2, siempre y cuando que a2 sea distinto de 0. ¿Cuál a2? Ah, bueno, pues la constante que está multiplicando a mi variable de interés en la ecuación diferencial. Entonces, el ejercicio nos dice, entonces lo que nos pide el ejercicio es justamente encontrar la integral particular de la siguiente ecuación diferencial. Y' de t más y' en t menos 2y igual a menos 10. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues yo ya sé que en el caso en el que, bueno, lo mandamos esto a mi expresión general, entonces yo tendría y' de t más a1 por y' de t más a2 por y igual a b, donde a1 es igual a 1, a2 es igual a menos 2 y b es igual a menos 10, ¿no? Por lo tanto, si yo ya observo que mi a2 es distinto de 0, entonces mi solución particular, lo que me están pidiendo, la integral particular, que se expresa como y subíndice p, va a ser igual a lo que llegamos hace rato, b sobre a2, siempre y cuando a2 es distinto de 0. En este caso a2, como es igual a menos 2, si es distinto de 0, por lo tanto puedo aplicar esto, y esto va a ser igual a menos 10 sobre menos 2. Esto es igual a 5. Por lo tanto, mi integral particular, mi solución particular, es igual a 5.
¿Ok? Entonces, a nosotros nos dicen, bueno, encontrar la integral particular de esta ecuación diferencial y yo observo que mi A2, es decir, la variable, la constante que está multiplicando a mi variable de interés es distinto de 0, entonces yo puedo aplicar esto. Ahora, bueno, también lo que puede suceder es que A2 sea igual a 0. Entonces vamos a ver qué pasa con eso. Entonces ponemos aquí, ¿qué pasa si A2 es igual a 0? ¿Cómo yo lo tendría que resolver si sucede eso? Entonces, bueno, pues otra vez tenemos que encontrar la integral particular, ¿no? Recordemos que hay que encontrar a y subíndice p, que es una solución particular de la ecuación diferencial, la cual tiene esta forma, que es la forma general de una ecuación diferencial de segundo orden. Esta es su forma general, ¿no? Y decimos que A2, bueno, estamos en el caso en el que A2 es igual a 0. Y yo necesito encontrar una solución particular de esto. ¿Por qué? Porque ya no me sirve la solución particular que yo había propuesto antes, porque yo hacía la división de B sobre A2, pero como ahora A2 es igual a 0, entonces ese resultado no me serviría porque se indetermina. Entonces, como yo sé que ahora necesito una solución particular de esto, en el caso en el que A2 es igual a 0, bueno, esto lo que generaría es que sería la siguiente ecuación, sería y' de t más A1 y' de t. Este A2 por y sería igual a 0 porque A2 es igual a 0, entonces esto sería igual a b. Y yo necesito una solución particular de esa ecuación diferencial que está expresada en ese apartado. Entonces, pues bueno, como es una solución particular, pues yo propongo ahora como y, en lugar de que y sea una constante como lo hicimos en el caso anterior, ahora lo que yo pongo es que y sea igual a una constante multiplicada por t. Recordemos que esto sí se puede hacer, ¿por qué? Porque es una solución particular, eso es lo que yo estoy encontrando. Una solución particular de la ecuación diferencial que cumple estas condiciones. Entonces, como es una solución particular, hace un momento yo había propuesto a y igual a una constante. Eso lo que me implicaba es que la primera derivada sea igual a 0 y la segunda derivada también lo fuera. Ahora, en cambio, en lugar de proponerla como una constante, la propongo como una constante multiplicada por el valor de t, que es un caso que puede tomar también mi variable y. Entonces, esto lo que implica es que si yo calculo la derivada respecto a t de esta variable, lo que me da de resultado es igual al valor k. ¿Por qué? Porque estoy derivando respecto a t. Y si calculo la segunda derivada de esta variable respecto a t, pues me va a dar igual a 0. Entonces, mi ecuación diferencial se va a reducir a lo siguiente. Bueno, ya tengo que y' de t es igual a 0, entonces esto es igual a 0. Y y' es igual a k, entonces se va a reducir a que la ecuación diferencial me va a quedar como A1, y' de t, y' de t es igual a k, y esto igual a b. Entonces, esto lo que implica es que k sea igual a b sobre A1.
despejando nada más de aquí el valor de k. Por lo tanto, si yo recuerdo cómo había propuesto a mi y era igual a k por t, y ya sé cuánto vale k. Entonces, mi y subíndice p va a ser igual a k, que es b, sobre a1 multiplicado por t. Esto en el caso, otra vez observamos, esto se debe de cumplir, o mejor dicho, lo que debe de cumplir la ecuación diferencial es que a1 sea distinto de 0. Por lo tanto, aquí estamos en el caso en el que, y bueno, el nacimiento de todo esto era en el caso en el que a2 es igual a 0. Entonces, esta solución propuesta de la integral particular para la ecuación diferencial de segundo orden es en el caso en el que a2 es igual a 0, pero también a1 es distinto de 0. Entonces, si se cumplen esas dos condiciones en mi ecuación diferencial de segundo orden, y si me piden encontrar la integral particular de esa ecuación diferencial, entonces yo puedo aplicar esto que está aquí. Entonces vamos a borrar esta parte de acá. Y pues bueno, hay un tercer caso en el que, ¿qué pasa ahora si A1 es igual a 0? Porque también puede darse ese caso, ¿no? Ya vimos el caso en el que A2 es igual a 0. Bueno, ya vimos el caso en el que A2 es distinto de 0 y en el que es igual a 0, pero A1 es distinto de 0. Ahora puede darse el caso en el que A1 sea igual a 0 y que A2 sea igual a 0, que ese es el último caso que nos quedaría, ¿no? Entonces ahora, ¿qué pasa si A1 también es igual a 0? Entonces, pues bueno, otra vez mi objetivo es encontrar una integral particular, es decir, una y subíndice p. Este es mi objetivo, encontrar a y subíndice p. Y pues yo tengo ahora mi ecuación diferencial donde a1 es igual a 0 y a2 es igual a 0. Entonces otra vez recordamos la ecuación diferencial de segundo orden en su forma general. Entonces tendríamos y' de t más a1 y' de t más a2y igual a b, ¿no? Esa es la forma general de nuestra ecuación diferencial lineal de segundo orden. Entonces estamos en el caso en el que a1 es igual a 0 y también a2 es igual a 0, que es el último de los casos que nos falta. Entonces, si estos dos factores, estas dos constantes son iguales a 0, entonces lo que implica aquí es que y' de t es igual a b. ¿Por qué? Porque estos dos de aquí se me hacen 0. Entonces, en ese caso, pues yo ahora propongo como a y, otra vez, recordemos que es una solución particular. Entonces yo propongo a y, como lo hicimos hace un momento, primero en el primer caso propusimos a y como una constante, luego en el segundo caso propusimos a y como una constante multiplicada por t, y ahora en este tercer caso vamos a proponer a y como una constante k multiplicada por t al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? Bueno, pues si calculo la primera derivada respecto a t, pues lo que yo tengo es 2k por t. Y esto lo que implica es que la segunda derivada respecto a t es igual a 2k. Por lo tanto, entonces lo que yo tengo de aquí sustituyendo, si yo sabía que y' de t es igual a b, pero a su vez y' de t es igual a 2k, entonces lo que yo tengo aquí
es que 2K es igual a B. Esto lo que implica es que K es igual a B sobre 2. Y yo había propuesto a mi Y como K por T al cuadrado. Por lo tanto, mi Y sub P va a ser igual a K, que es B entre 2, multiplicado por T al cuadrado. Y esa es mi integral particular en el caso en el que A1 es igual a A2, que es igual a 0. Y con eso concluimos todas las opciones que pueden haber de los valores de las constantes A subíndice I, que son estas de acá, A1 y A2. ¿De acuerdo? Pueden ser distintas de 0 o pueden ser iguales a 0, cualquiera de los casos en los que se entre. Ya sabemos cuál es mi opción para mi integral particular en el caso en el que B es distinto de 0. Recordemos que estamos en el caso no homogéneo. Entonces lo que tenemos hasta el momento es, ya encontramos una de las partes de mi trayectoria total, ¿no? Recordemos que mi trayectoria total yo la había definido como la suma de dos soluciones, que una era la solución en el caso homogéneo y la otra era la solución en el caso no homogéneo. Recordemos que tenemos esto, ¿no? Tenemos que YT va a ser igual a Y subíndice P más Y subíndice C. Entonces hasta el momento ya vimos cuál es el resultado para este de aquí. Ya tenemos todas las opciones, o mejor dicho, en todas las combinaciones que pueda haber para los valores de A, ya sabemos cómo encontrar a Y subíndice P de acuerdo a la ecuación diferencial de segundo orden que nos ven. Pero lo que nos falta es encontrar ahora a Y subíndice C. Entonces, para eso, recordemos que esa es la función complementaria. Que esa función complementaria resuelve el caso homogéneo de la ecuación diferencial. Entonces, si esa función complementaria Y subíndice C resuelve el caso homogéneo de la ecuación diferencial, vamos a estar en el caso en el que la ecuación diferencial de segundo orden va a tener esta forma. Ahora la B ya no es igual a 0, perdón, ahora la B ya no es distinta de 0, sino que el valor de B, este que estaba acá, ya es igual a 0. ¿Por qué? Porque estamos resolviendo la ecuación, la función complementaria, que recordemos que la función complementaria resuelve el caso en el que la ecuación diferencial está en su caso homogéneo. Entonces, pues bueno, hace un momento yo les había escrito que en ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, nosotros habíamos llegado a que YC, que era la solución de la ecuación homogénea, teníamos como propuesta, o mejor dicho, llegamos al resultado como un valor A, que es una constante, multiplicado por la exponencial de menos A por T. Eso es lo que habíamos llegado nosotros en ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Espero que lo recordemos. Entonces ahora, pues lo que vamos a proponer como solución es pues algo parecido a esto. Nosotros vamos a proponer, aquí proponemos,
va a ser igual al valor a, que es una constante, multiplicado por la exponencial. Esta exponencial va a ser de r por t. Esa r va a tener unas características particulares porque justamente le ponemos la letra r porque va a ser las raíces de este polinomio de segundo orden. Es decir, vamos a tratar de llevarlo a un polinomio de segundo orden y las raíces que nos resulten van a ser parte de nuestra solución propuesta. Entonces, si nosotros proponemos a esta como solución, pues bueno, necesitamos encontrar a y' de t y a y' de t. Entonces, si y es igual a eso, entonces nosotros calculamos la derivada de y respecto a t. Entonces, la derivada de y respecto a t, pues sería r, que es este factor que está multiplicando la t, multiplicado por la constante a, la exponencial de r a la t. Y nosotros también necesitamos calcular la segunda derivada respecto a la variable t. Que eso es igual, otra vez, respecto a t, entonces sería r por r, sería r cuadrada, por nuestra constante a, e a la r por t. Y otra vez voy a cambiar de plumón a ver si te pinta mejor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Bueno, pues vamos a sustituir esos valores para ver cómo se transforma nuestra ecuación diferencial. Entonces lo que tendríamos es que esto, sustituyendo los valores, va a ser lo siguiente, va a ser r cuadrada, este es y' de t, que es esta que está acá, entonces es r cuadrada a e a la rt más a1 y' de t, y' de t es r a e a la rt más a2 que está aquí multiplicado por y, que es a e a la rt. Y todo esto debe ser igual a 0. Este 0 que está acá. Entonces, pues bueno, nosotros podemos factorizar algunos términos de ahí. Tenemos e a la rt como factor común. Tenemos la constante a también como factor común. Por lo tanto, pues podemos factorizar esos valores, ¿no? Entonces lo que tendríamos es a e a la rt va a multiplicar a r cuadrada, nada más está aquí r cuadrada, más, aquí pues ya factorizamos esto, entonces es a1 por r, y acá ya factorizamos este a por e a la rt, entonces nada más nos quedaría como este valor de a2. Y esto debe de ser igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Pues bueno, necesitamos lograr que todo este factor sea igual a 0. Entonces, observamos el factor y pues bueno, la constante que está aquí, recordemos que esta a es una constante. Esta constante pues depende de las condiciones iniciales y no siempre es 0 o es muy difícil que se haga 0. En algunas condiciones iniciales se puede lograr que sea 0, pero es muy complicado y no tenemos control sobre esa variable. Ahora, la exponencial de r por t, esto de aquí pues nunca se hace 0, ¿verdad? Porque e a la 0 es un 1, independientemente del valor que tome r y del valor que tome t, pues la exponencial
de algo nunca nos da 0, al menos de que calculemos un límite cuando un valor tienda a menos infinito, y ahí sí se va a 0. Pero bueno, en este lado no se va a ir a 0. Por lo tanto, este factor a, o esta variable a, no se va a hacer 0. La exponencial de estos valores no se van a hacer 0. Entonces lo único que nos queda para hacer 0 es este factor que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque estamos aquí multiplicando cosas las cuales necesitamos que se hagan 0. Entonces, o este debe ser 0, o este debe ser 0, o todo esto debe de ser 0 para que en realidad se solucione nuestra ecuación. Ya vimos que los dos primeros no se pueden hacer 0, por lo que ya explicamos ahorita, pero el tercero lo podemos hacer 0. Entonces, para que se haga 0 esto, necesitamos nosotros un valor de R, lo pongo entre comillas, un valor de R tal que R al cuadrado más A1 multiplicado por R más A2 sea igual a 0. Entonces, a esto que acabamos de presentar aquí, lo vamos a nombrar como la ecuación característica. Esa va a ser nuestra ecuación característica, la cual necesitamos que se haga 0. Entonces, bueno, pues si recordamos algunos ejercicios de cursos anteriores, pues bueno, nosotros podemos utilizar ahí la fórmula de la ecuación cuadrática para encontrar esas raíces r, las cuales hacen que eso sea igual a 0. Entonces, pues recordemos, ¿no? Tendríamos que la raíz 1, la raíz 2, o bueno, mejor dicho, lo vamos a nombrar como R1, 2, va a ser igual a, si recordamos, es menos B en una ecuación de la siguiente forma, donde tenemos como a al cuadrado más b por nuestra variable más c igual a 0. Entonces nosotros tendríamos la solución de menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c sobre 2a. Entonces vamos a poner aquí qué es lo que estamos diciendo. Entonces, si nosotros tendríamos un polinomio de esta forma, tenemos a por x al cuadrado más b por x más c igual a 0. Entonces, para encontrar nosotros nuestras soluciones, lo que teníamos es x1, 2 va a ser igual a menos b, esta vez aquí, más menos la raíz cuadrada de menos de a al cuadrado, perdón, de a al cuadrado es menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, esta b que está aquí, menos 4a por c que están acá, y todo esto dividido sobre 2a. Esa es en la forma general, ¿no? Es así como nos la aprendimos. Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces aquí pues podemos observar cuáles son las variables que fungen como a, cuál es la variable que funge como b y cuál es la variable que interpreta c. Entonces de esto nos quedaría que la raíz 1, 2 sería menos b, es menos a1, más menos la raíz cuadrada
de b al cuadrado, entonces es a1 al cuadrado, porque esta es nuestra variable b, menos 4ac, entonces es menos 4. A es igual a 1, siempre va a ser igual a 1. Aquí no tenemos un valor de A. Bueno, tenemos un valor de A igual a 1. Entonces es menos 4A, que es menos 4 por 1, y por C, donde C es igual a A2. Entonces aquí es igual a A2. Y todo esto dividido entre 2A. A es igual a 1, entonces todo esto va a ser dividido entre 2 nada más. Entonces lo que podemos observar ahí es que nuestras raíces van a depender de los valores constantes que estén multiplicando a nuestra ecuación diferencial. Es decir, dependen de A1 y dependen de A2. También aquí está metido A1. Pero, pues recordando las... bueno, nada más aquí para concluir, nosotros lo que vamos a tener van a ser dos soluciones que van a ser A1 por E a la R1 por T, y nuestra solución 2 va a ser igual a, bueno, puede nombrarse como A2, que es la otra variable constante, por E a la R2 por T. Y la suma de Y1 y Y2 van a ser la solución complementaria. Recordemos que estamos en el caso de la solución complementaria. Entonces y1 más y2, cuando yo encuentre estas raíces, raíz 1 y raíz 2, encuentro estos factores y esta es mi solución complementaria, que esto a su vez me faltaría, para encontrar la trayectoria total, sumarle la solución particular. ¿De acuerdo? Entonces estamos en ese, hasta este punto. Esto lo voy a borrar. Y pues bueno, aquí lo que tenemos es que el análisis lo que nos indicaría es verificar qué pasa con lo que está aquí adentro de la raíz. ¿Por qué? Porque aquí lo que podemos tener, dependiendo del valor que tenga lo que está dentro de la raíz, pueden ser raíces reales y distintas, raíces reales e iguales, o pueden ser raíces complejas, es decir, raíces que se encuentren en los números imaginarios. Entonces, pues lo que nos interesa es saber si A1 al cuadrado es mayor que 4A2, si A1 al cuadrado es igual a 4 veces A2, o si A1 al cuadrado es menor que 4 veces A2. Entonces, si A1 al cuadrado es mayor que 4A2, lo que tendríamos son dos raíces reales y diferentes. Si A1 al cuadrado es igual a 4A2, tendríamos también dos raíces reales, pero iguales. Si A1 al cuadrado es menor que 4 veces A2, entonces ahí tendríamos raíces en los números complejos o raíces imaginarias. Entonces nuestro análisis se va a centrar en eso, en saber en qué caso estamos, si son raíces reales, distintas o iguales, o si son raíces en los números imaginarios. Entonces vamos a ver el primer caso, en el caso en el que A1 al cuadrado es mayor a 4 veces A2. Otra vez recordamos, si A1 al cuadrado es mayor que 4 veces A2, entonces esto de aquí adentro es positivo. Como eso que está aquí adentro es positivo y mayor a 0, entonces aquí en la suma y resta nos está dando dos valores, por lo tanto van a ser dos raíces reales y diferentes.
¿De acuerdo? Entonces vamos a ver ese caso en el que tenemos que a1 al cuadrado es mayor a 4 veces a2, ¿cómo se resolvería la ecuación diferencial? Entonces, bueno, nada más vamos a anotar ese pedazo. Vamos al caso 1. Este caso 1 lo que nos dice son raíces reales y distintas. Entonces estamos en el caso en el que a1 al cuadrado es mayor a 4 veces a2. Entonces, en ese caso, lo que nosotros vamos a tener es que nuestra solución complementaria va a estar determinada por y1 más y2, que esto a su vez va a ser igual a a1 por e a la r1t más a2e a la r2t. Y esto se va a poder porque como R1 es distinto a R2 y son números reales, entonces la exponencial de R1 por t es linealmente independiente de la exponencial de R2 por t. Que eso se los dejo nada más como análisis para que chequen que en realidad se cumple. Que son linealmente independientes estos dos números. E a la R1 por t y e a la R2 por t son linealmente independientes, dado que la raíz R1 es distinto a la R2. Además, también como ejercicio, por favor, hay que demostrar, ahorita se los voy a poner. Entonces, vamos a este caso. Si quieren, vamos a resolverlo y al final les dejo el ejercicio de las raíces. Entonces, vamos a solucionar un caso, bueno, un ejercicio en el que caiga en este caso donde sean raíces reales y distintas. Entonces el ejercicio nos dice resolver la siguiente ecuación diferencial de segundo orden. Entonces tenemos, era la misma que teníamos hace rato, y' de t más y' de t menos 2y igual a menos 10. Que esta ya teníamos nosotros la solución particular, ¿no? De que es del ejercicio anterior. Nosotros ya sabemos que yp, nada más aquí como recordatorio, es igual a 5. Que lo vamos a utilizar para nuestra solución ya global. Pero ahí lo guardamos, que yp es igual a 5. Entonces ahora lo que nosotros necesitamos encontrar es la solución complementaria, o la función complementaria, que es en el caso en el que se resuelve la ecuación diferencial homogénea. Entonces aquí lo que tenemos nosotros es que determinar pues ese polinomio, ¿no? Entonces encontrar esas raíces R1 y R2 de nuestra ecuación característica. Entonces, pues bueno, nosotros sabemos que aquí tenemos igual a menos A1, de lo que teníamos anteriormente, teníamos menos A1, A1 es igual a 1, entonces tenemos menos 1, más menos la raíz cuadrada de A1 al cuadrado, A1 al cuadrado es 1 al cuadrado, menos 4 veces
A por C. A por C es menos 2, porque aquí tenemos este de acá, entonces es menos 2. Y aquí teníamos un 1, entonces nada más nos queda menos 4 por menos 2, que era menos 4 por A2. Y esto dividido sobre 2. ¿De acuerdo? ¿Eso de dónde lo estoy sacando? Bueno, de lo que teníamos hace un momento. De lo que recordamos que R1, 2 es igual a menos A1 más menos la raíz cuadrada de A1 al cuadrado menos 4 veces A2 y esto dividido sobre 2. Nada más estoy aquí sustituyendo los valores correspondientes de las variables, ¿no? Aquí recordemos que tenemos y' más A1 por y' de t y aquí tenemos A2, ¿no? Donde A2 es igual a menos 2 y B es igual a menos 10. Entonces, pues bueno, solucionamos esto de aquí. Entonces esto es igual a menos 1 más menos la raíz cuadrada de, aquí tenemos 4 por menos 2, es igual a menos 8 y 1 menos 8, bueno, tendríamos 1 menos menos 8. Entonces tendríamos 9. Entonces aquí nos queda la raíz de 9 y todo esto sobre 2. Por lo tanto, pues esto es igual a menos 1 más menos 3 dividido entre 2, ¿no? Entonces lo que tendríamos aquí es que la raíz 1 va a ser igual a 3 más menos 1, que es igual a 3 menos 1, que es igual a 2, dividido entre 2. Esto nos da igual a 1, esa es la raíz 1. Y la raíz 2 es igual a menos 1 menos 3, que esto es igual a menos 4, dividido entre 2, esto es igual a menos 2. Esas son nuestras dos raíces, las cuales ya sabíamos que iban a ser reales y distintas. ¿Por qué? Porque A1 al cuadrado es mayor que 4 veces A2. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos que 1 al cuadrado es igual a 1 y 4 veces A2 es igual a menos 8. Por lo tanto, estábamos en el caso número 1, que dijimos que íbamos a resolver ese caso, donde tenemos raíces que son reales, aquí lo podemos ver, son números reales y son distintos. Entonces podemos aplicar la solución que vimos hace un momento. Por lo tanto, nuestra trayectoria va a ser igual a lo siguiente, debe de ser igual, bueno, recordemos que nuestra trayectoria es igual a y subíndice c más y subíndice p, donde y subíndice c es igual a y1 más y2, y pues aquí tenemos y subíndice p, pero esto a su vez es igual a a1 multiplicado por e a la raíz 1, que es 1 por t, es esta raíz que está aquí, más a2 multiplicado por la exponencial de la raíz 2, que es menos 2, por t, más y subíndice p. Y subíndice p es igual a 5. Entonces, esa es nuestra trayectoria de nuestra ecuación diferencial. Ahora, bueno, nos dicen que en condiciones iniciales tenemos que, bueno, las condiciones iniciales que y en 0 es igual a 12 y que y' en 0 es igual a menos 2. Esas son las condiciones iniciales que nos da nuestro problema.
Entonces, dado que nos dan condiciones iniciales, pues nosotros podemos o tenemos la capacidad de encontrar la trayectoria, la cual es única. ¿Por qué? Porque ya podemos encontrar estos valores de las constantes. Entonces, pues bueno, vamos a utilizar las condiciones iniciales para encontrar esos valores de las constantes. Entonces nos dicen, bueno, pues y en 0 es igual a sustituir aquí el valor de 0. Entonces tendríamos A1 por E a la 0. E a la 0 es igual a 1. Entonces nada más tendríamos A1 más A2 por E a la 0, que E a la 0 es igual a 1. Entonces nada más nos quedaría A2. Y pues el 5 sí nos quedaría. Entonces, y en 0, aquí es un 0. Y en 0 es sustituir el 0 aquí, en nuestra trayectoria que nos quedó. Ya la sustituimos y nos queda este valor de acá. Por un lado, y por otro lado, esto es igual a 12, que es lo que nos dicen aquí. Entonces, A1 más A2 más 5 es igual a 12. Ahora lo que nos dicen es, bueno, y', vamos a nosotros a sacar a la derivada de y respecto a t, para que podamos sustituir lo que nos dan en condiciones iniciales. Entonces, y' en t es derivar esto que tenemos acá. Entonces nos quedaría como t por a1 e a la t, es la derivada de esto respecto a t, menos 2, perdón, aquí no debe de ser t, nada más nos queda el 1. Es a1 por e a la t, por este 1 que está aquí, ahora sí, menos 2 veces, que es esta la derivada de la exponencial respecto a t, menos 2 a2 por e a la menos 2t, y de este término la derivada respecto a t es igual a 0. Entonces nos queda que la derivada de la trayectoria respecto a t es igual a esto. Y ahorita nosotros, bueno, vamos a hacer entonces y' en 0 es sustituir el valor 0 en donde está la variable t. Entonces aquí nos quedaría como a1, porque es a1 por e a la 0. E a la 0 es igual a 1, entonces nada más nos queda a1. Y aquí nos quedaría menos 2 a2. ¿Por qué? Porque e a la 0 es igual a 1, entonces nos quedaría menos 2 a2. Y esto, todo esto a su vez es igual a menos 2. Entonces, bueno, voy a borrar esta parte de acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues bueno, vamos a tener un sistema de ecuaciones de la siguiente forma. Vamos a tener que A1 más A2 más 5 es igual a 12. Eso es lo mismo que A1 más A2 sea igual a 12 menos 5, que es igual a 7. Entonces, esto es igual a 7 por un lado. Y acá de este lado tenemos que A1 menos 2A2 es igual a menos 2. Entonces tenemos un sistema de ecuaciones, bueno, son dos ecuaciones con dos variables, que son las dos incógnitas. Entonces, pues bueno, lo resolvemos este sistema de ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Bueno, pues aquí vamos a sustituir, vamos a despejar de aquí. Tenemos que A1 es igual a 7 menos A2. Entonces, si tomamos este A1 y lo metemos aquí, tenemos que 7 menos A2, que es lo que vale A1, menos 2A2 es igual a menos 2. Entonces aquí lo que tenemos es que 7 menos 3A2 es igual a menos 2. Por lo tanto, tenemos que menos 3A2 es igual a menos 2 menos 7, que es igual a menos 9. Entonces lo que implica es que A2
es igual a 3, ¿no? De menos 9 sobre menos 3. Entonces A2 es igual a 3. Dado que A2 es igual a 3, entonces A1 es igual a 7 menos A2, donde A2 es igual a 3, entonces A1 es igual a 4. Por lo tanto, pues yo lo que ya tengo, con el valor de A1 y con el valor de A2, ya los puedo sustituir en mi trayectoria que yo tenía de mi forma general. Entonces ahora sí puedo poner aquí un por lo tanto, la trayectoria va a ser igual a A1, A1 es igual a 4, E a la T, más A2, A2 es igual a 3, E a la menos 2T, más 5. Y ahora sí, esta es mi trayectoria de mi ecuación diferencial lineal de segundo orden, donde podemos observar que ya está conformada por dos términos que eran y1 y y2 de las dos raíces, donde r1 era igual a 1 y r2 es igual a menos 2. Teníamos una ecuación diferencial lineal de segundo orden donde presentamos raíces reales y distintas. Y aquí está nuestra solución particular. En el caso en el que A2 era distinto de 0, A2 es igual a menos 2, por lo tanto encontré dividiendo entre dB entre A2, este 5, que lo habíamos encontrado hace rato. Y no solamente eso, también volví a mi trayectoria única, dado que me dan condiciones iniciales y yo puedo encontrar las constantes de integración. Entonces ahora sí yo puedo decir que esta es mi trayectoria, la cual solamente depende de mi variable t. Y simplemente nada más para poner la cerecita en el pastel, pues bueno, yo necesito comprobar si en realidad lo que me pedían se cumple. Es decir, yo tenía en el ejercicio empezó como mi ecuación diferencial, y' de t más y' en t menos 2y igual a menos 10. Entonces yo ya tengo mi trayectoria. Esta es mi yt, es decir, esta es mi y que está aquí. Por lo tanto, yo si saco la primera derivada y saco la segunda derivada y sustituyo aquí, pues me debería de dar igual a menos 10. Eso se debe de cumplir. Entonces, pues bueno, pues vamos a ver si en realidad se cumple o no. Entonces yo tengo aquí a yt, ¿no? Que es esta que está aquí. Entonces voy a calcular la primera derivada. Entonces la primera derivada respecto a t es igual, es este término, entonces es 4e a la t. Aquí es más 3 por menos 2, esto es igual a menos 6 por e a la menos 2t. Y este 5 pues sale ahí sobrando, dado que es una constante respecto a t. Entonces yo ya tengo mi primera derivada respecto a t. Ahora, la segunda derivada respecto a t es derivar esto respecto a t, entonces me queda 4e a la t. Y aquí me va a quedar menos 6 por menos 2, entonces tendría un más 12 por e a la menos 2t. Entonces ahora pues voy a sustituir todo esto que tengo para ver si me da igual a menos 10. Entonces y' de t, y' de t es todo esto, entonces es 4e a la t más 12e a la menos 2t. Este es y' de t, que es esta que está aquí. Ahora, y' en t más y' en t es 4e a la t menos 6 por e a la menos 2t. Y aquí está y' en t. Ahora, menos 2 veces lo que vale y. Entonces es
menos 2 veces lo que vale y. Lo que vale y es todo esto que está acá. Entonces es menos 2, 4, e a la t, más 3 por e a la menos 2t, más 5. Y todo esto debe de ser igual a menos 10. Entonces, vamos a ver si eso en realidad se cumple. Entonces voy a borrar esta parte de acá arriba. Y voy a borrar esta de aquí. Entonces, pues bueno, vamos a ver algunas operaciones. Entonces esto de acá, pues tengo 4 por e a la t, más 4 por e a la t. Entonces yo tendría aquí 8 e a la t, ¿no? De este 4 y de este 4. Y las pintamos, ¿no? Entonces ya usé este y ya usé este de acá. Aquí tengo 12 por e a la menos 2t, menos 6 por e a la menos 2t. Entonces este con doble línea, este con doble línea, y me quedaría un más 6 por e a la menos 2t, de estos dos de acá. Ahora de este lado lo que tengo es menos 2 por 4e a la t, entonces menos 2 por 4 es 8, entonces es menos 8e a la t. Y luego acá es menos 2 por 3, me da un menos 6 por e a la menos 2t. Entonces está aquí menos 6 por e a la menos 2t. Y luego menos 2 por 5. Entonces esto es igual a menos 10. Menos 2 por 5 es igual a menos 10. Y todo esto debe ser igual a menos 10. Entonces de este lado lo que tengo es, bueno, pues 8 por e a la t menos 8 por e a la t. Esto es igual a un 0. Y luego aquí tengo 6 por e a la menos 2t menos 6 por e a la menos 2t es igual a 0. Por lo tanto, me queda que menos 10 de este lado es igual a menos 10. Entonces, pues, sí se cumple que esa es mi trayectoria y cumple con la ecuación diferencial que me habían dado al inicio. Y es única y simplemente depende de mi variable t. Entonces, la siguiente clase... bueno, nada más aquí les voy a comentar cuál es el ejercicio que me gustaría que hicieran. Aquí por favor, nada más como ejercicio, ahí si lo hacen, recordemos que tenemos las raíces de esta forma. Tenemos que R1, R2 va a ser igual a menos A1 más menos la raíz cuadrada de A1 al cuadrado menos 4A2 y todo esto sobre 2, ¿no? Que ya las utilizamos. Entonces, nosotros necesitamos demostrar que R1 más R2 es igual a menos A2. Menos A2. Perdón, menos A1. Menos A1. R1 más R2 es igual a menos A1. Y que R1 multiplicado por R2, aquí está un punto de multiplicación por R2, esto es igual a A2. Ok, entonces recordemos, aquí vamos a tener las dos raíces. R1 es cuando utilizamos el signo más aquí, cuando le sumamos todo esto, y R2 es cuando le restamos todo esto que está de este lado, y bueno, por ende también dividirlo. Lo vamos a utilizar de manera general, vamos a hacer la suma de esas dos raíces y lo que nos tiene que resultar es menos A1. Vamos a hacer la multiplicación de esas dos raíces y lo que nos debe de resultar es igual a 2. Eso es lo que tenemos que demostrar como ejercicio.
para ustedes, por favor. Entonces, en la siguiente sesión, lo vamos a dejar hasta aquí por ahora. En la siguiente sesión lo que vamos a ver va a ser el caso número 2, en donde tengamos raíces reales y repetidas. Es decir, que a1 al cuadrado es igual a 4 veces a2. Esto lo que implica es que esto que está aquí adentro sea igual a 0. Por lo tanto, nada más nos va a quedar menos a1 sobre a2, las dos raíces. Entonces vamos a resolver ese caso en raíces reales y repetidas. Vamos a hacer un ejercicio también. Y vamos a ver las raíces complejas. En raíces complejas vamos a utilizar ahí unas funciones de coseno y de seno para encontrar las soluciones. Entonces, eso es lo que vamos a hacer la siguiente clase. Y bueno, pues la siguiente clase con eso terminaríamos esta parte de ecuaciones diferenciales de segundo orden. Y probablemente después hagamos algunos ejercicios de esto y ya vendría la exposición correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues por ahora lo dejamos hasta aquí. Recuerden, pues cualquier duda que se tenga, cualquier comentario adicional, pues me lo pueden hacer ahí por WhatsApp o por el grupo de Teams. Espero que sigan muy bien. Nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias. Saludos.